Buenas, mi nombre es Austin José Salto Sánchez, estudiante de la UNED, de la sede de Ciudad Neily. Es un gusto poder saludarles, un saludo cordial tanto al profesor como a los compañeros y compañeras, esperando que todos estén muy bien. Y el tema a desarrollar es elaboración de un perfil criminológico desde la victimología. En el transcurso del video se van a desarrollar 3 puntos, los cuales son los siguientes: ¿qué es victimología? Tipología de las víctimas y tipos de victimización. Explique y aporte ejemplos. Ese es el primer punto. El segundo punto sería: fundamenten teóricamente el perfil criminal desde el análisis victimológico, aportar ejemplos. Y el tercer punto sería objetivos, metodología y elaboración de la estructura de un perfil criminológico. Esos puntos van a ser desarrollados por mis compañeros, los cuales son los siguientes: Heilin Prendas, Christopher Calderón Mora, Seidy Aragón Sacida y Teresa Juárez. El punto a desarrollar por mi persona sería el siguiente, que es la victimología, tipología de las víctimas y tipos de victimización, y explique y aporte ejemplos. Por consiguiente, tenemos el primer punto, la victimología, que se trata del análisis de la víctima desde diversas perspectivas, considerando su relación con el victimario, su relación con el contexto en el que se produce y las repercusiones de la misma. Este campo no solo se interesa por las consecuencias de físicas y psicológicas del delito sobre la víctima, sino también por las respuestas sociales y legales ante la victimización. El otro punto es tipos de las víctimas, tipología de las víctimas, perdón. La tipología de las víctimas clasifica a esta según distintos criterios, como el grado de la vulnerabilidad ante el delito, su relación con el victimario o la naturaleza del delito cometido. Ejemplos de tipos de víctimas incluyen lo que es víctimas de género, como la violencia doméstica, que se ve mucho en Costa Rica, víctimas inocentes o casuales, como transeúntes afectados por un acto de violencia, y víctimas propiciatorias. Por sus acciones o comportamientos pueden contribuir de alguna manera a la ocurrencia del delito. Tipos de victimización sería el siguiente punto. Los tipos de victimización se refieren a las distintas maneras que una persona puede ser víctima de un delito. Esos tipos incluyen tanto la victimización primaria, que es cuando la persona es directamente afectada; la victimización secundaria, que se refiere a las secuelas del delito; y la victimización terciaria, que implica que es como ajena, aplica a terceras personas que no están directamente involucradas en el delito. Para poner un ejemplo de lo que acabo de mencionar y así ampliar más el tema, en el caso de victimización primaria, podemos poner una persona que va caminando, salió de su trabajo, va caminando a altas horas de la noche, podemos poner un ejemplo de las 10 de la noche, y sufre un robo. Esa persona está siendo, es una víctima primaria, está siendo partícipe de primera mano del delito del robo. Y esto va a tener un impacto tanto a nivel físico como psicológico. En el caso de la victimización secundaria, podemos poner un ejemplo que se han dado muchos casos de violaciones, cuando ocurren ese tipo de actos tan horribles, la víctima muchas veces se encuentra en shock, muchas veces no habla, y ha ocurrido que las interrogantes que plantean las autoridades no son las más adecuadas, y en lugar de ayudarle a la persona, lo que hace es ampliarle el daño. Entonces eso sería una víctima secundaria. Y victimización terciaria, podemos poner un ejemplo de: ocurrió un homicidio y los que sufren en este caso pues son la familia. Para poner un ejemplo propio y no poner un ejemplo de los demás, pues mi persona experimentó un tipo familiar, un tipo de homicidio, y pues los primeros afectados pues claramente fuimos nosotros. Entonces en este caso pues sí se esclarece el ejemplo de lo que es una victimización primaria. Y para finalizar, estos aspectos de la victimología subrayan la importancia de entender la experiencia de las víctimas de múltiples ángulos. Es importante porque muchas veces las víctimas quedan rezagadas. Entonces es importante tener en cuenta siempre la víctima, comprenderla, comprender su entorno, cómo se maneja a nivel del delito, y así poder brindarle una mejor ayuda. Por consiguiente, le cedo a mi compañero Christopher Calderón Mora para que les desarrolle el siguiente punto. Muchísimas gracias. El siguiente punto lo voy a desarrollar conjuntamente con la compañera Seidy Aragón y mi persona Christopher Calderón Mora, el cual es titulado La estructuración del perfil criminológico en la investigación policial. Entonces yo voy a estar desarrollando lo que son los objetivos y las metodologías del perfil criminológico, y la compañera va a estar desarrollando lo que es la elaboración del informe del perfil criminológico. Ok, importante mencionar que hay objetivos generales y principales en lo que es el perfil en una investigación policial. Ok, como parte general de los perfiles podemos anotar que dan información importantísima del autor o los autores del crimen. También
el perfil nos ayuda a evitar el bloqueo de investigación policial, aportando una hipótesis y nuevas líneas para investigación, o sea, para investigar. Esos serían objetivos generales, y los específicos podríamos decir que aportan características del criminal que ayudan a reconocerlo o poderlo buscar, informa sobre la posibilidad de que vuelva a actuar, también indican probables lugares de actuación futura del criminal o los criminales, también indican el lugar de residencia o zona por donde suele moverse el autor de los crímenes o del crimen, y proporciona información a los investigadores para atender mejor el crimen y su autor, facilitando así la investigación. Continuando con los objetivos de la perfilación criminal en la investigación policial, hay tipologías, ¿verdad?, de delitos que tienen contenido sexual, la mayoría de ellos, como son agresiones, homicidios, casos de abusos y humillaciones post-mortem, incendios motivados, asesinatos con lujuria y mutilación, violaciones, crímenes ritualistas, abusos sexuales a menores, robo de bancos y llamadas o comunicaciones anónimas obscenas. Ese es el tipo de tipologías que se analizan principalmente en este tema de perfilación criminal en la investigación policial. Luego vamos a desarrollar un poquito lo que son las metodologías, que tenemos varias, como son la metodología del análisis de investigación criminal del FBI, que tiene varias fases, ¿verdad? Entre ellas la fase de recogida de información, que como su palabra lo dice es una recopilación de la información en la escena del crimen, fase de toma de decisiones, la fase de evaluación del crimen, fase del perfil criminológico, muy importante, ¿verdad? Que ahí en esta fase se toman rasgos y características físicas, donde trabaja, psicológicas, geográficas, biográficas de la persona, como estado civil de la persona, con quién vive, con quién cohabita, también costumbres y demás. Y la fase de investigación, que lógicamente recopila los datos de la investigación en la escena del crimen, y la fase de detención, que es cuando se detiene a la persona o los autores del hecho punitivo. Luego sigue la fase o la metodología de la psicología de la investigadora, que también tiene varias características, ¿verdad? Entre ellas, coherencia interpersonal, cronología de la serie, que son asesinatos en serie, edad, nivel intelectual de la persona y situaciones personales. Y para seguir desarrollando el tema, también está la metodología del análisis de las evidencias de comportamiento, ¿verdad? Que estas lo que hacen es que evalúan la naturaleza de las evidencias, reduce el número de sospechosos posibles, prioriza entre los sospechosos restantes, vincula crímenes relacionados, evalúa la escala del criminal hacia más crímenes o más violentos, ¿verdad? Y por último tenemos lo que sería la metodología integradora, la cual esta metodología lo que hace es que refuerza las conclusiones deductivas en lo que es la escena del crimen, cuestiona las conclusiones deductivas, o sea, cuestiona y rellena los huecos que no cubre la deducción por falta de evidencias. Por ejemplo, en una serie de agresiones sexuales no tenemos evidencias que nos indiquen el sexo del autor. Compañeros, les agradezco por el tiempo brindado, y la compañera Seidi nos va a seguir exponiendo sobre el tema del informe del perfil criminológico en la investigación
policial. Muchísimas gracias. Como menciona el compañero, me corresponde lo que es la elaboración y la estructura del perfil criminal. Procedo a dar una breve explicación de cómo se elabora o cuáles son sus características. Bueno, el perfil criminológico o perfil criminal debe contener características o rasgos físicos, así como las costumbres, las creencias, los comportamientos antes, durante y después del crimen. Este también incluye lo que son las entrevistas, los interrogatorios y las estrategias que se han logrado efectuar. Bueno, entonces, ¿qué se debe entender de un perfil criminal? ¿O cómo debe de elaborarse? Bueno, esta se elabora empleando el método científico, el cual implica la observación del hecho, el planteamiento de una hipótesis y la experimentación para comprobar o corroborar si es válida o veraz. La misma tiene que basarse en la evidencia y el razonamiento. Esta debe de llevar o de llegar a conclusiones lógicas, las cuales parten de las evidencias encontradas en la escena del crimen. Un ejemplo de lo que lleva el perfil criminal o la elaboración del perfil criminal son los siguientes puntos. Entre estos se encuentran los datos generales, el área médico-biológica y el área psicológica. Entonces, en la estructura de los datos generales podemos poner lo que son el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, fecha y lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación y el motivo de la evaluación. En el área del médico-biológica podemos encontrar los siguientes enunciados como antecedentes heredofamiliares de importancia criminológica, el tratamiento psicológico o psiquiátrico, indicaciones de problema o daño cerebral, consumo de sustancias tóxicas, si las hay o no las hay, edad de inicio del consumo, el tipo de sustancia, el patrón de consumo, cicatrices relevantes en la persona que sean importantes. En el área psicológica podemos encontrar también lo que son la suficiencia de juicio, o sea, la capacidad mental, los patrones de pensamiento, la capacidad de análisis de síntesis, el coeficiente intelectual, el temperamento o el carácter de la persona, el manejo de la ira o la agresividad, el tipo de ira y la dirección de la misma o de esta. La dirección sexual se puede indicar si hay presencia de esta y de la dirección de la misma. También se puede dar un diagnóstico psicológico, bueno, si se puede incluir para ver la transitoriedad de la personalidad de la persona o del mismo. También la exposición de la dinámica de la familia, ya sea la primaria o la secundaria, la condición actual del individuo, si es consistente, si es inconsistente, si es caótica. Por ejemplo, por decir algo, sería buena, baja y muy, muy mala, ¿verdad? Y también la estabilidad económica, ya sea alta, baja o vulnerable. Estos son algunos puntos de los que es la elaboración del perfil criminal. Esto es todo de mi parte. Gracias por la atención. Mi compañera Eileen y a mi persona nos corresponde hablarle un poco sobre el perfil criminal desde un análisis victimológico. El perfil criminal, desde este punto de vista, se basa en comprender todas aquellas características que la victimología presenta y la forma en cómo cada una de ellas puede influir en la selección de los criminales. Es fundamental mencionar que la victimología se encarga de identificar cada uno de los patrones en lo que es las elecciones de la víctima por parte del criminal. Se busca poder comprender cuáles fueron las motivaciones que hubo detrás de dicha elección
o que llevó al delincuente a cometer dicho delito. Por otra parte, ¿cuáles fueron las estrategias que utilizó el criminal para victimizar a ciertos individuos? Como bien sabemos, existen una gran variedad de factores que tienden a influir, como es la vulnerabilidad que presenta la víctima, el estilo de vida, la clase de relación que pudo haber tenido con el agresor potencial y las circunstancias en las que se encontraba la víctima en ese momento. Como bien sabemos, el lugar donde se ubica o se encontraba la víctima en ese momento pudo haber sido un factor muy influyente que el criminal vio como una oportunidad potencial para cometer dicho crimen. Ahora bien, también es sumamente importante mencionar que la victimología es la encargada de estudiar el comportamiento de las víctimas, las interacciones que llevan a presentar con el delincuente y, por supuesto, el entorno en el que se presenta el crimen. Mediante la victimología se logra dar con la creación de los perfiles criminales. Mediante ellos se logra recopilar mucha información valiosa que en un futuro puede ayudar a prevenir delitos, como mejorar la seguridad en la ciudadanía, en la comunidad, y prestar ayuda en lo que es la resolución de casos criminales. Es importante mencionar también que el análisis se realiza sobre la víctima, así poder obtener nuestro perfil criminal, ya que al tener conocimiento sobre la víctima es un factor importante, nos permite conocer su victimario. Recordemos que la mayor parte de las agresiones son presentadas a diario por personas cercanas, tal como familiares, amigos, conocidos, desconocidos. Por ende, es importante conocer a la víctima y cada uno de sus movimientos, por decir su entorno, ya que esto permitiría poder dar más rápido con su agresor. Por otra parte, es fundamental mantener el control de la víctima, como por ejemplo conocer los lugares por donde más se moviliza, aquellos lugares que más frecuentaba, así poder tener un mejor conocimiento sobre el tipo de criminal. Cabe recalcar también que es importante determinar todo tipo de contacto que haya tenido la víctima con el victimario, bien sea física o de trazas psicológicas. Otro aspecto importante sería mencionar el espacio y el tiempo que pudieron haber compartido, ya que antes del crimen la víctima y el victimario compartieron dicho lugar y tiempo. Al realizar un estudio sobre dicho lugar y tiempo, se logra recopilar mejor información sobre otras personas que en su debido momento pudieron haber compartido el lugar también. Cada día se presentan más crímenes, y las personas están más propensas debido a las conductas que presentan o a los hábitos que llevan, ya que esto influye mucho. Están más expuestos a cualquier tipo de agresión o crimen. A continuación, mi compañera Eileen les brindará algunos ejemplos sobre dicho tema. Muchas gracias. Mi nombre es Eileen Prendas Cubillo y yo les voy a ampliar un poco más la información que han venido mis compañeros comentando acerca sobre la victimología. Sabemos que esta es una disciplina que estudia a las víctimas en cualquier acto criminal que éste sea. La víctima es aquella persona que es sobreviviente de un caso criminal y también la que no es sobreviviente. Muchas veces las víctimas sufren lesiones, son agredidas brutalmente
y en otras ocasiones tienen solamente sufren daños solamente psicológicos, pero también hay las que pues no sobreviven lamentablemente. La víctima, aunque ya no tenga vida, esta siempre va a ser un factor muy importante dentro de la investigación del acto criminal. ¿Por qué es importante? Porque la víctima nos va a ayudar, va a contribuir a la investigación en lo que es cuando crean el perfil criminal. Esta nos va a ayudar a ver cómo actúa el criminal, qué rasgos deja en sus víctimas, porque ya sabemos que muchos agresores actúan de la misma manera, les gusta quitarle la vida a sus víctimas de la misma manera. Entonces esto nos ayuda a crear un perfil criminal que nos va a ayudar en la investigación. Es por eso que la víctima, aunque sea de manera involuntaria, siempre va a ser actora en los casos criminales. Algunos grandes criminólogos sostienen que hay personas que son más propensas a ser víctimas debido a sus conductas, a sus hábitos, a sus características, porque hay muchas personas que siempre frecuentan los mismos lugares, siempre hacen las mismas rutinas, y eso hace que colaboremos con nuestro agresor. Como personas siempre vamos a estar expuestas a ser víctimas en algún momento de nuestra vida, ya que a veces nos falta malicia y podemos estar rodeados de agresores. Es por eso la importancia de nosotros siempre cambiar nuestros hábitos, nuestro lugar de ir al trabajo. Si hoy nos vamos para el trabajo por una ruta, el otro día hacerlo en otra ruta. Si salimos a caminar a un lugar, luego hacerlo en otro lugar distinto. Si salimos a tomar café a una cafetería X, luego hacerlo en otra, porque no sabemos el momento en que podemos estar expuestos a ser víctimas de cualquier agresor. Es por eso que es recomendable que nosotros como personas cambiemos nuestros hábitos, nuestras rutinas diarias. Las características que presentan las víctimas pueden ser personales, que son características físicas o psicológicas de la persona. Por ejemplo, cuando subimos al coche de algún amigo, de algún conocido, siempre, porque como lo conocemos, nos confiamos de él y este puede ser un agresor. Las características situacionales, que estas es cuando se encuentra en un lugar y en un momento y que condiciona nuestro riesgo. Por ejemplo, cuando vamos a un lugar desconocido, cuando vamos a visitar a cualquier persona, a un lugar donde no conocemos cómo es el barrio, incluso andamos en horas altas de la noche y podemos ser víctimas de cualquier agresor. Luego están las características comportamentales, que estas, por ejemplo, es cuando la víctima se dedica a actividades ilegales, como por ejemplo puede ser la prostitución. Esta sería una condición que es muy propensa a que sean víctimas, ya que los hombres mayormente van a abusar sexualmente de estas mujeres que se dedican a esta actividad ilegal y pueden ser víctimas sexualmente y luego acabar con sus vidas. Un claro ejemplo de esto sucedió el pasado 4 de marzo del 2020, cuando en el sector de Sarchí, de Cartago, conocemos lo que es el caso de Alison Bonilla, esta joven de 19 años, quien perdió su vida, ya que se dice que ella bajó de un autobús y su agresor ya la tenía monitoreada, ya sabía sus movimientos. Incluso días antes se dice que ella había subido a su carro para él llevarla a su casa. Entonces ella obviamente nunca iba a pensar que este conocido pudiera hacerle algún daño y por supuesto que lo hizo. Abusó de la confianza de la joven y la acabó con su vida, tirándola en un basurero clandestino y así acabar con ella.
sin antes no violarla. También el caso de Juan y Valeria, que ese ocurrió el pasado 9 de junio del 2020, que se dice que la joven salió de su casa con una amiga a fumarse un cigarrillo y esta se fue para otra vivienda donde llegó un conocido, también un amigo de la familia, y le indicó que le tenía un negocio, a la cual la joven accedió, y ahí fue donde se desconoce cómo fue que acabó con su vida, pero sí la golpeó y la enterró en un patio trasero de la vivienda donde la joven se encontraba. Entonces así vemos cómo ambos casos son producto de a veces de la confianza que tenemos como personas. Este ha sido el aporte de nuestro grupo, así que muchas gracias por la atención.